Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, tocamos con suerte porque justo acaba de llegar la luz en el tiempo antes en el que se activaban los datos para los datos de mi internet para poder conectarme con ustedes. Siempre se tarda 10 minutos en procesar una vez que salimos de algún apagón y bueno, hoy se nos fue la luz otra vez. Los dos encuentros síncronos de ustedes, en los dos no he tenido luz. Pero bueno, ¿cómo están muchachos? Espero que estén bien. Vamos a pasar la lista primero mientras damos chance a que se vayan conectando. Aula virtual. Pues siempre es importante pasar la lista más allá de hablar solo, porque a veces siento que muchas veces uno habla acá solo, porque no te ven las clases, entonces, pero al menos uno sabe quiénes son los que están. Wilder José Evia, Sabrina Carolina Padrón y Glejairi Saraí Puerta. Ustedes son los tres integrantes de mi asignatura Periodismo 1. Bien, muchachos, si me ven viendo por acá y para acá es porque en un lado tengo para grabar el Zoom y en el otro lado tengo para grabar la clase y facilitar el proceso de no tener que editarlo y lo subo directamente. Bien, hoy tenemos nuestra clase número 2, nuestro encuentro síncrono número 2 y vamos a hablar sobre la noticia, sobre el hecho periodístico. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que una cosa es la noticia con la que nosotros vemos en un medio impreso, a pesar de que sea digital, y otra cosa es la noticia que nosotros estamos viendo en Instagram, en la red social Twitter o X, como ahora se le llama, en Facebook o en alguna plataforma. Tienen características diferentes. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la noticia hecha en un medio impreso, a pesar de que sea digital, porque sabemos que los medios impresos en casi todo el mundo, porque no solo es en Venezuela por el tema de cómo vivimos nosotros, no. En casi todo el mundo se ha transformado la prensa digital en la prensa eh, física en digital. Entonces, tenemos que hablar sobre esa noticia que estamos viendo en medios impresos, que tiene una estructura diferente. ¿Por qué? Porque la estructura que tiene en Instagram o la estructura que tiene en otras redes sociales es un titular que generalmente te dice casi toda la noticia y el resto es un complemento informativo. Pero lo que más te informa es el titular y con eso basta y sobra. ¿Por qué? Porque estos medios buscan un like, un retweet o un citar tweet o un citar publicación, como se le llama correctamente ahora, o en los casos de Instagram y Facebook, un like o un compartir. Entonces es importante que nosotros sepamos que estamos hablando de la prensa en digital, en medios digitales. Entonces, esta tiene una estructura diferente. Esa estructura siempre se ha manejado de una misma manera. Lo primero es el enunciado que abre la noticia, que es el titular. Ese titular está acompañado de un antetítulo. Ese titular tiene que contar con unas características especiales. Tiene que ser atractivo, tiene que ser diferente. No es que me van a hablar, vamos a suponer que ocurrió incendio en el Palito.
la refinería del Palito. Incendio en el Palito, incendio en el Palito, incendio en el Palito. No, mentira. Todos los medios van a buscar una manera más atractiva de titular la información para que para que cuando estemos buscando la noticia, sea esa la que vamos a leer. Abrimos esa y no abrimos cualquier otra que solo te está diciendo incendio en el Palito, incendio en el Palito, incendio en el Palito. Entonces, y no es necesariamente que se sobrecargar de información, porque muchos de ustedes me han hablado, muchos de ustedes, los que han pasado por esta asignatura, me han dado titulares que tienen una cantidad de palabras que yo, Dios mío, esto parece la noticia completa. Entonces, no, los titulares tienen un máximo de 11 palabras y nunca, nunca tienen punto. Nunca tienen punto. Eso ténganlo claro. Busquen un titular con punto y se van a dar cuenta que no hay ninguno. Entonces, es importante esto. ¿Cómo se conforman estos titulares? Los titulares generalmente te citan una frase dicha por alguna de las fuentes, te citan, generalmente te dice, vamos a suponer, Delcy Rodríguez o Rodríguez, dos puntos, abren la declaración, cierran la declaración, o María Corina Machado, dos puntos, abren la declaración, cierran la declaración. Entonces, esa es una forma de titular. Otra forma de titular, y eso curiosamente ninguno de ustedes me lo ha hecho. Pienso que porque no han profundizado en las fuentes. Pero si profundizaran en las fuentes, tendrían, miren, ya son las 5 y, ya no, ya son las 5 y que ahorita 5 y 7, 3 y 7. Y no ha asistido nadie. Bueno, yo espero que vean el video y que tomen en cuenta todos estos detalles. Bueno, vamos a retomar. Les quería decir que ya habían pasado más de 5 minutos. Ajá, entonces retomamos. Los titulares pueden citar una frase dicha por una fuente importante. Yo creo que eso es lo que les ha pasado a ustedes, que como no han entrevistado a una fuente que ustedes crean importante, porque es que incluso ni siquiera me han trabajado lo suficiente con miembros del Consejo Comunal, con miembros, no. Entonces es allí donde yo veo que hay un punto que flaquean las noticias de ustedes en esta asignatura. Y más adelante yo me imagino que ustedes con el paso del tiempo van a ir corrigiendo eso. Pero es algo que deberían corregir desde ya. Yo aquí les pido fuentes, busquen en su rúbrica, en la rúbrica de la evaluación de la actividad sumativa 2, y ustedes se van a dar cuenta que en esa actividad sumativa 2 fuentes informativas. Esas fuentes informativas son importantes y muchas veces ustedes me hacen la noticia sin fuentes. Entonces, ¿cómo les voy a poner yo puntos si no me colocan fuentes informativas? Entonces, ya ni siquiera es que no me colocan fuentes de calidad, no, es que no me colocan ninguna. Ninguna. Entonces, es importante eso, muchachos, que me coloquen sus fuentes informativas, que se atrevan a romper el hielo y hagan la entrevista, tengan ese contacto con las personas. A pesar de que ustedes son estudiantes de comunicación social o, como yo lo suelo llamar, comunicadores sociales en formación, ustedes están ya a un paso del título, ya dieron el primer paso, que es empezar a estudiar la carrera. Entonces den pasitos cortitos hasta que tengan su título, pero ya ustedes están a nada de conseguir su título de licenciados en comunicación social. Entonces, vamos a dar esos pasitos, vamos a romper el hielo y vamos a entrevistar a las personas. No nos quedemos con el miedo de solo hablar sobre el problema como yo lo veo, porque si yo lo veo y lo veo una cámara, ya con eso para mí es suficiente. Pues no, en el periodismo las fuentes informativas lo son todo, todo. Una noticia te la da la fuente, el respaldo de esa noticia te la da esa fuente. Yo no puedo hablar
del gobierno encargado actual si no tengo la fuente hablando, si no tengo el mensaje de la fuente? En este caso es Delcy Rodríguez. Entonces, entiendan el peso de importancia de esa fuente. Entonces, ¿qué otra cosa puede ir en los titulares? El problema, donde de una manera creativa, incendio en el palito. Entonces, eh, podemos hablar sobre en llamas, ser un poquito sensacionalista, no tanto, pero sí un poquito. En llamas, refinería del palito. Entonces, jugar un poco con las palabras, ser un poco más histriónicos en la manera de presentar las noticias. ¿Por qué? Porque eso es lo que los va a distinguir a ustedes de un clic, que los vayan a leer o que no los vayan a leer. Si titulan como todos, no los van a leer, van a buscar la fuente predilecta y listo. Si ustedes titulan de una manera creativa, van a estar dentro de las primeras opciones en los clics cuando entramos a Google para verificar un problema, e incluso dentro de las mismas redes sociales van a estar posicionados de primeros en los cuadrantes de búsqueda. Hay un medio digital local que se llama Curucuteando. Ellos tienen un lenguaje muy propio que Curucu informa, Curucu no sé qué. Entonces, ese lenguaje le dio a Curucuteando que una cantidad de seguidores, una cantidad de interacciones, que de verdad mis respetos, me encanta el contenido de Curucuteando, y son una fuente de mucho respeto en Aragua. Entonces, mucho de eso se debe a esa identidad, a hablar con identidad en su titular. No hemos pasado al resto de la noticia. El titular está acompañado del antetítulo. Ese antetítulo generalmente informa dónde o cuándo se está dando esa noticia. Vamos a suponer, la refinería del Palito, ya hablamos de la refinería. En tales y tales partes se dio la explosión de un artefacto o por una bomba. Explotó por... No, eso sería más parte del título, pero sería un complemento de las 5 WIH que se están planteando para el título. Se dejan algunas para el título y algunas otras para el antetítulo. Entonces, pero casi siempre es dónde y cómo, o dónde y cuándo. A las 3 de la mañana, explosión en la... los habitantes reportaron el incendio, algo así. Entonces, pero tenemos que ser creativos, tenemos que distinguirnos. Entonces, vamos a una primera parte que es el sumario. El sumario engloba el mensaje principal, o el grueso de la noticia. Entonces, el sumario generalmente tiene unas características que ahorita la verdad no recuerdo cuánto es el que yo les pedía, en cuanto a la tipografía. No me acuerdo si es que todas estén en mayúscula o es que el sumario esté con dos puntos más en la tipografía. La verdad no recuerdo, pero el sumario destaca del resto del cuerpo de la noticia. Es allí donde se hace una especie de breve resumen de esa noticia. Ahora pasamos al lead. El lead es un hermano del sumario. El lead abre la noticia y te cuenta, abre la noticia después de todo este cuerpo de apertura del título, antetítulo y el sumario. El lead te hace ese breve paseo por los datos que tú vas a incorporar dentro de tu noticia, pero te amplía más. Ya no es que te va a dar, se queda en lo superficial. No, ya el lead, como es el párrafo de apertura,
ya ustedes tienen dónde expandir más información y no es solo quedarse en lo que ya se había dicho en el sumario. Entonces, en el cuerpo de la noticia, valga la redundancia, en el cuerpo de la noticia ustedes van a hablar sobre todos esos aspectos generales que ustedes están viendo, sobre las informaciones que le den sus fuentes. En el cuerpo de la noticia van las informaciones de sus fuentes. Eso es importantísimo. En una noticia que ustedes me entreguen sin sus fuentes en el cuerpo de la noticia, no es una noticia bien planteada. Si ustedes me lo plantean en el párrafo de cierre o de conclusión, no es una buena noticia, no está bien planteada. Si solo me la plantean en el título y no me hablan más en el cuerpo de la noticia, es una noticia que está mal planteada. Entonces, en el cuerpo de la noticia nosotros nos vamos vamos a explicar al detalle cada uno de esos de los elementos informativos que están conformando nuestra noticia, ya sea de una manera literaria hablando sobre el problema, ya sea explicando sobre cómo se ven afectadas las personas, ya sea hablando sobre sobre cantidades y esas cantidades que siempre son los números tan importantes, ya sea hablando sobre las posiciones que toman nuestras fuentes, porque no solo tenemos las fuentes de un lado, sino que tenemos que hablar sobre las fuentes de ambas partes. Hasta en las noticias más sencillitas de comunidades, nosotros vamos a encontrar dos caras, ya sea por desconocimiento o ya sea por estar en contra de la versión que se está diciendo, de la versión oficial. Entonces, y se los digo con mucha risa porque a mí me tocó entrevistar en su momento. Eso fue en el año 2012, estaba todavía el presidente Chávez vivo. Y me tocó entrevistar si la gente estaba a gusto con el aumento de sueldo. Era en ese entonces creo que un 20%, si no me equivoco. Y todo el mundo, no, 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 no. Y apareció una persona que me dijo, sí. Y me parece demasiado. Entonces, estaba en un medio impreso y en ese sondeo tenía toda la hoja de apertura del periódico, la hoja, la portada, la primera página del periódico, la primera página, que es como se dice. Y yo dije, bueno, voy a sacarle la foto a este señor, porque de verdad que me parece impresionante que alguien diga que está satisfecho con un aumento de sueldo. Entonces, no me quiso decir como que se confundió con que, bueno, con que al fin habían aumentado el sueldo, pero él hizo énfasis con que ese 20% era suficiente. Entonces, cuando yo llego al medio, me dicen, ¿tienes la fuente? Y yo, sí. ¿Tienes? Y yo, claro. Bueno, guarda esa entrevista en el audio, guarda ese audio y lo tienes por si acaso, porque va a dar mucho de qué hablar. Entonces estaba en un periódico de la comunidad de Cagua. Si no son aragüeños, es una comunidad que, si bien es urbana, no tiene tanto crecimiento como uno podría esperarse, pues tiene dinámicas como de pueblito. Entonces, cuando vemos la gente, estaba leyendo en la mañana, compraron el periódico por la foto y para burlarse, y otros llegan, y mire, y el periódico donde este sinvergüenza dijo esto, y yo, aquí está, iban al mismo medio a buscar el periódico, unos lo buscaban gratis porque quedaban unidades en la sede del periódico, y otros lo compraban. Entonces, y el periódico se ha agotado porque ellos sabían que yo había entrevistado, me vieron entrevistando a este personaje. Entonces, claro, era una persona lúcida, no es que voy a buscar a un indigente, a alguna persona desquiciada, mental, no, 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 no. Tampoco hay que ser tan malabaristas de la verdad. Entonces, pero sí me pasó eso. Entonces, y fue un éxito ese día la venta. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo nuestras fuentes
Mientras más diversa, más van a enriquecer una noticia. Entonces, miren muchachos, son por aquí las 5:20. Evidentemente ya no, ahorita es 5:20, son las 3:20. Lo que pasa es que tengo pendientes las otras asignaturas. Eh, no llegó nadie y bueno, eh, es una pena que no me han visto todavía el suficiente el otro encuentro síncrono, no me han preguntado nada. Este periodo se acaba el 1 de febrero, entonces sí me apena que no he visto interacción. De hecho, he visto que 2 de los casos nunca se ha conectado. Entonces, bueno, vamos a continuar con el cierre de la noticia, que como su nombre lo indica, es una petición, es una conclusión, es una invitación a las autoridades a hacer algo, es el indicador de que viene un siguiente evento, es el indicador de que vienen nuevas cosas con un artista. Entonces, ese cierre se despega un poquito de todo el cuerpo de la noticia y te da otro enfoque de la misma. Se sigue hablando de lo mismo, se sigue hablando del mismo tema, pero te abarca desde una manera un poco más a darle continuidad al tema y podemos estar más en contacto con nuestro lector, que va a volvernos a leer para seguir enterándose de ese tema, si eso es lo que buscó, a que nuestro lector confiara en nosotros y nos leyera. Entonces, bueno, muchachones, por acá son las 3:22. Yo espero que ustedes tengan un exitoso periodo académico de este mensual, que tengan sus actividades sumativas con excelencia, que les vaya chévere, que aprendan bastante, que no utilicen IA, que no utilicen estas herramientas que te ayudan a enriquecer los trabajos. No las utilicen, de verdad que por favor, yo prefiero un trabajo con tropiezos hecho por el material intelectual del autor y no algo que esté utilizado y remaquillado y rebuscado o copiado. No, de verdad que no. De hecho, cuando hay ciertas palabras que suenan distinto, yo copio y pego el texto para ver si es que ya alguien lo publicó. Y no me gusta llevarme esas sorpresas que ya me las he llevado de que es un plagio. Entonces, yo espero que tengan un periodo exitoso, que vean los encuentros síncronos, y bueno, y que cualquier duda me escriban por mensajería privada. Yo me despido por hoy, les deseo que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo.